y subjetivación, poner el cuerpo. Vamos a comenzar con una cita de Freud que dice que quien comparte el delirio, naturalmente, nunca lo discierne como tal. Freud en El malestar y la cultura plantea que existe una aspiración común a todos los seres humanos, a alcanzar y mantener la felicidad. Aunque el sufrimiento nos acosa de tres fuentes: el poder de la naturaleza, el cuerpo y los vínculos con los otros. No es necesario mirar muy lejos para encontrar la fuente de nuestro sufrimiento. A veces hacemos un esfuerzo para colocarnos fuera de nosotros. Consideramos las fuentes de sufrimiento tal como las plantea Freud, las de la naturaleza en las catástrofes naturales, en la fuerza de la naturaleza son las que mandan. La cultura, que aspira a dominar la naturaleza, y este dominio será parcial. La naturaleza en sí es ingobernable y nos hace sentir impotentes frente a su fuerza, que impone su lógica en los terremotos, en los tsunamis, en las inundaciones. La relación del hombre con la naturaleza. Destacamos la interacción entre estas fuerzas de la naturaleza y las acciones de los hombres, como en el caso del calentamiento global. Tras los desastres naturales está la mano del hombre que degrada el medio ambiente fundamentalmente por las aspiraciones económicas de las grandes potencias del mundo. El cuerpo contiene ese sustrato natural biológico que corresponde al sistema autoinmune. Nuestro cuerpo, siempre erógeno, nos hace presentes en el mundo, nos habilita a las pasiones y a todas las sensaciones que podemos registrar por y en él. Este cuerpo nos recuerda la fragilidad y la brevedad de la vida. Es en él donde resuenan el placer y el dolor. Como dice el refrán, los hombres somos más nuestra biografía que nuestra biología. El cuerpo está anudado con la vida en distintos niveles de complejidad. El cuerpo pasará por los avatares de la subjetivación que el psicoanálisis describe como sexualidad infantil, tal como lo plantea Hodgman. El esquema corporal, es decir, el sentimiento que cada uno de nosotros tenemos del cuerpo propio como diferente, finito, perecedero y sexuado, esa intuición de los límites que separan nuestro mundo interior del externo y nuestra vida de la muerte, da sentido a la corporeidad biológica. Este esquema corporal se forma en la primera infancia. Es un proceso vivo, inacabado, que se pone en juego en cada intercambio significativo con los otros. Este mismo autor afirma que en la cultura occidental tenemos una fuerte tendencia, y en nuestra disciplina en particular, a negar la existencia del cuerpo. Vivimos como si no tuviéramos cuerpo, y ese cuerpo habla cuando irrumpe la enfermedad o en la muerte. El sufrimiento puede provenir de los otros, y con respecto a esta última fuente de sufrimiento, situada por Freud, en la insuficiencia de la regulación de los vínculos con los otros, en aquello más distante de la naturaleza, mediado por la cultura, y sin embargo vivido como lo más ajeno. Sufrimos esencialmente por los vínculos con los otros, y somos activos en ese sufrimiento. Recordamos lo que nos planteara el descubrimiento freudiano, a diferencia del asociacionismo, del conductismo, no solo se repite lo que da placer. Notablemente los seres humanos buscamos el sufrimiento. A diferencia del sufrimiento causado por el orden natural, el sufrimiento originado por los vínculos es un producto de nuestra cultura, es el resultado de nuestra propia creación. Sin embargo, lo consideramos como el más ajeno, y es más ajeno aún que la naturaleza. Es importante destacar este aspecto vincular. Las relaciones humanas constituyen un fenómeno genéricamente social y específicamente interpersonal. Podemos pensar en este área los vínculos microsociales que hacen al trato cotidiano y las relaciones macrosociales que son supra individuales. La relación se establece con un otro específico,
pero en presencia de un grupo que solo adquiere realidad porque constituye la síntesis de todas las relaciones interpersonales que lo componen. Síntesis no es suma ni juxtaposición, sino un orden diferente, nos recuerda Hodgman. La naturaleza como tal está perdida para los hombres. Solo podremos habitarla y significarla a través de la cultura. Por otro lado, el cuerpo es producto inseparable de nuestros vínculos. No hay cuerpo sin los otros, sin alteridad, sin sexualidad. La consideración del vínculo con los otros incluye la paradoja de la relación con uno mismo. Se siente, se piensa y se desea en y por el cuerpo. Plantea la existencia de sistemas de defensa inmunológicos. Defensa frente a las agresiones del medio biológico, social, el ordenamiento legal, y simbólico, garantías religiosas frente a la mortalidad. Estrategias para vivir. Freud en 1930, en El malestar en la cultura, dirá que es posible identificar distintas estrategias en los grupos humanos frente al sufrimiento, varias de las cuales frente al sufrimiento son esencialmente satisfacciones sustitutivas, distracciones e intoxicaciones. Y en el mismo sentido describe un menú de técnicas que incluyen el ascetismo, la religión, la neurosis, la intoxicación, y se trata de formas de arreglárselas con la contingencia de vivir. Para vivir, que Freud estima en el malestar en la cultura, privilegia una que valora particularmente, el trabajo. Tal como él lo entiende, es una modalidad de la cual da testimonio con su vida y con su obra. Es más, cuando Freud define la salud, dirá, es la capacidad de amar y trabajar, o de amar y producir, según la traducción. Es decir, la capacidad de producir sin perder la energía necesaria para sostener los vínculos eróticos con el mundo exterior y con el otro en particular. En referencia al trabajo, Freud afirma, ninguna otra técnica de conducción de la vida liga al individuo tan firmemente a la realidad como el trabajo, que al menos lo inserta de forma segura en un fragmento de la realidad, a saber, a la comunidad humana. La posibilidad de desplazar sobre el trabajo profesional y sobre los vínculos humanos que con él se enlaza una considerable medida de componentes libidinosos, narcisistas, agresivos y asteróticos, le confiere un valor que no le va en saga en su carácter indispensable para afianzar y justificar la vida en sociedad. La actividad profesional brinda una satisfacción particular cuando ha sido elegida libremente, o sea, cuando permite volver utilizables mediante sublimación inclinaciones existentes, mociones pulsionales proseguidas o reforzadas constitucionalmente. No obstante, el trabajo es poco apreciado como vía para la felicidad por los seres humanos. Uno no se esfuerza hacia él como hacia otras posibilidades de satisfacción. La gran mayoría de los seres humanos solo trabajan forzados a ellos, y de esta natural aversión de los hombres al trabajo derivan los más difíciles problemas sociales. Según el planteo freudiano, el conflicto de la vida podría describirse en el enfrentamiento entre Eros y Tánatos. Sobre cómo se resuelve este conflicto de fuerzas esencialmente irresoluble. Se trata de un equilibrio dinámico, por ello no podemos pensar en una solución ideal sin conflictos en la vida. Parafraseando a Winnicott, cuando se refiere a la madre suficientemente buena, no como una madre perfecta, sino como aquella que es suficientemente buena en tanto puede sostener las necesidades del hijo. Diremos que cuando el contexto social es suficientemente bueno, podremos hablar del malestar en la cultura. Cuando la fuerza de Tánatos gana la pulseada, nos encontramos frente a la irrupción de lo traumático.
y el consiguiente sentimiento de desesperación. Desesperación en la cultura, podríamos decir. Existe una lógica de las acciones desesperadas que pueden dar lugar a acciones heroicas o a evidenciar el trabajo silencioso de la pulsión de muerte, en particular en las opciones y las decisiones que se toman en ese contexto. Frente a la decepción, fallan los sistemas autoinmunes y se acelera mediante sus acciones su propio fin. La paradoja, que la muerte desmentida de la vida por la angustia que provoca hace su aparición como solución a todos los temores y angustias. Freud hace referencia a la mala fortuna y a la intensificación del infortunio por intervención del superyo. Dirá, lo abruma la desdicha, el individuo se mete dentro de sí, discierne su pecaminosidad, aumenta las exigencias de su conciencia moral, se pone abstinencias y se castiga. Una situación externa desafortunada se anuda a la ferocidad del superyo. El sujeto no solo no se puede defender de esa realidad penosa, sino que se castiga. La historia subjetiva se anuda con el momento actual. Es el caso de las personas que pierden su trabajo por razones de política económica y como hemos visto en tiempos del ajuste y se deprime por la culpa inconsciente, quedando así pasivizado y a merced de la situación. Institución y destitución de la subjetividad. El punto central es reconocer que la subjetividad se constituye a partir del encuentro con otros. El organismo, entendido como esta dimensión del cuerpo, se subjetiva a partir del vínculo con los otros y se convierte así en un cuerpo. El cuerpo erógeno, el esquema corporal, son el resultado vivo del proceso de la subjetivación que se define en la interacción con otros. Entonces, la subjetividad es el producto de una afectación. Podemos pensar la desubjetivación como la disolución de la relación corporal con los otros. De allí cuando podemos pensar en todos los dispositivos que consideran al otro no como un sujeto, sino como un objeto. Esto lo podés ver, por ejemplo, en los modelos tayloristas de intervención en el trabajo y de producción en el trabajo, donde se busca reducir la dimensión subjetiva al extremo, reducir los intercambios e inclusive la posibilidad de movimiento dentro de la organización laboral justamente para que la producción se mantenga y que esto tiene un alto costo subjetivo para los trabajadores. Y también lo podemos observar en la misma institución de salud cuando se reniega o se desmiente la dimensión subjetiva del pedido de ayuda y se tildan de consultas banales o de consultas innecesarias aquellas demandas dirigidas a la institución de salud que parecen expresar el siguiente discurso: si no van a escuchar lo que pienso o lo que siento, por lo menos aceptarán mi consulta por este dolor en el cuerpo. Dolor que siempre será sin causa para quien escuche de los postulados del modelo médico hegemónico, tal como lo que plantea Eduardo Menéndez. Usamos entonces la subjetivación y la desubjetivación. La subjetivación se arma a partir del vínculo con el cuerpo propio y con el cuerpo del otro. Y el trabajo institucional, lo mencionamos, también como fuente de subjetividad y por consiguiente con la potencialidad de generar procesos de arrasamiento subjetivo, de moldeado de la subjetividad acorde con los objetivos de producción que establezca esa institución puntual de la que nosotros podamos pensar. Institucional entendido como el efecto de nuestro tiempo en la subjetividad, fundamentalmente en su sentido de exigencia y empuje. Para pensar en la intervención de los dispositivos institucionales y sus efectos en la subjetivación del ejercicio de un poder sobre el cuerpo, tomaremos las condiciones planteadas por Giorgio Agamben.
sobre la nuda vida, concepto que utiliza para describir el resultado de los procesos de manipulación del sujeto humano hasta alcanzar la degradación de la vida, desapropiándola de toda calidad humana y al estado al que la nuda vida se llega, producto del ejercicio de un dispositivo de poder sobre el cuerpo, no como resultado de ningún proceso natural. Ni el niño extremadamente prematuro es nuda vida. Vive en un contexto que lo atiende, lo contiene, lo significa. Como paradigma de la nuda vida, analiza el efecto de los campos de exterminio sobre la subjetividad, sobre el cuerpo. Es el caso del musulmán y el comatoso en el encarnizamiento terapéutico en las instituciones de salud. Sujetos despojados de toda subjetividad, convertidos en objetos de dispositivos, en cuerpos, objetos a ser manipulados por la institución. Cuando el sujeto humano queda desposeído de su subjetividad y arrasado y llevado al nivel de lo inhumano, la intervención del trabajador de la salud en estos casos también se va a remitir al rol del testigo, pero el testigo en los enfoques que sosteníamos a partir de Agamben tiene una función de poner palabras allí donde no hay. Tiene la posibilidad de darle un sentido último a esas acciones que restituyan de alguna manera la verdad y la justicia que se juega o que se pone en cuestión en esos actos. Por eso, en parte, a este lugar de testigo parecen aproximarse los trabajadores de la salud frente a la emergencia de la desubjetivación. De allí la necesidad de generar las condiciones de soporte y elaboración. Ni la muerte ni el sol pueden mirarse de frente. En toda esta línea de demandas actuales y actuadas, que podemos pensar en todas las situaciones de emergencia y de crisis, representan un pedido de intervención, de alguna forma, a un tercero institucional que venga a oponer un límite a aspiraciones narcisistas de fusión con un objeto ideal. Y la demanda, esa demanda, es un producto social, está sostenida y encarnada en un sujeto que luego queda en una situación de vulnerabilidad por las condiciones mismas de la demanda, especialmente las demandas que se juegan en las urgencias que se presentan en los servicios de medicinas de urgencia y que están ligadas a la temática de la salud mental. Porque son demandas que están regidas por la pérdida del control de sí y por las características de los dispositivos institucionales en los cuales será atendida, por todas las formas de tratamiento que otorga la institución, donde a veces se perciben las trazas del castigo que se subyacen o que sobreviven bajo el nombre del tratamiento. Formas de tratamiento, entre comillas, que evidencian los valores de una sociedad o las formas de pensar de una sociedad sobre aquellos sujetos que se desmarcan de una u otra forma de los mandatos culturales y que se les atribuye la responsabilidad de esa acción. Debemos recordar lo que afirma Jack Hodgman. Toda desviación es un comportamiento inducido, producido y por último estigmatizado por una determinada cultura y no una entidad arquetípica y vagamente parasitaria. Entre varias de las condiciones que todavía nos queda desarrollar y considerar para considerar la potencia de los dispositivos institucionales para afectar y producir subjetividad, forma de sentir, de pensar y actuar en la realidad, y la capacidad en situaciones extremas de iniciar procesos de tal violencia que concluyan en la destitución subjetiva, en la nuda vida, nos queda pensar por qué el sujeto, en todo caso, desde una perspectiva intersubjetiva, tiene la posibilidad de someterse a esos dispositivos institucionales
Y en este sentido podemos tomar los desarrollos escritos por Freud en el problema económico del masoquismo. Y él ahí afirma que estamos frente a una narcosis del principio del placer. Y por esta vía nos encontramos que sujetos que salen en la búsqueda activa de un trauma, entregándose a la pasividad y haciéndose objetos de la crueldad. Por lo tanto, podemos pensar en una adaptación social en estos excesos y disrupciones, quizá como formas actuales del masoquismo moral descrito por Freud. En el enigma del masoquismo y en su articulación con los mandatos sociales, con el orden establecido, con la cultura del malestar, podemos encontrar una huella para interpretar a esas nuevas formas del malestar actual evidenciado en las demandas urgentes a los equipos de salud como intentos fallidos de darle una representación a lo irrepresentable, convocar más allá de las palabras y del guardián de la vida.